Agradezco a nuestros superiores que me hayan cedido este espacio para exponer mi testimonio. Me llamo Pilar, soy viuda, tengo un hijo y soy misionera idente. Y os voy a contar cómo sentí esa llamada de Cristo, cuyo significado encuentro en ese capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que dice: la palabra de Dios se hizo hombre, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Bueno, y hago referencia a estos versos porque lo que yo sentí ante mi conversión fue un nuevo nacimiento, que se inicia cuando en mi camino encontré a una misionera idente que con paciencia infinita, mucha dedicación y mucho tiempo, desgranó en mí las enseñanzas del Evangelio, de la doctrina de nuestra amada Iglesia Católica y la vida de nuestro padre fundador, Fernando Rielo. He trabajado durante bastante tiempo en Francia y Bruselas y conocí a la institución en París en el año 1995. Recuerdo lo que nos dijo un día una profesora francesa cuando seguía un curso de francés en la Alianza Francesa, que era así como se llamaba ese centro. Y ella nos dijo que París es la ciudad de la luz, porque la vida ahí no es nada fácil. Y muchas veces se convierte el vivir allí en un purgatorio, pero que si conseguimos sobrellevarlo, el día en que nos vamos de allí, comprendemos que ha sido una luz. De ahí el nombre. No sé si esto es cierto o no, pero para mí fue y será siempre una luz, porque allí se dio mi conversión. Y allí están nuestras hermanas y hermanos misioneros, ubicados en dos lugares emblemáticos de la ciudad, como son el barrio de Montmartre y el de los Inválidos. Llegué a trabajar a París en octubre de 1994 y si bien al principio estaba impresionada por las dimensiones de la ciudad y su belleza, muy pronto sentí la aridez que me producía haber dejado la provincia francesa de donde provenía e incorporarme a un nuevo lugar de trabajo. Un día, cuando regresaba del trabajo a mi casa, caminando por los muelles del río Sena, me vino a la mente una desolación profunda que salía desde mi interior y me chocaba mucho, pues había conseguido todo lo que me había propuesto y, sin embargo, no sentía ninguna felicidad, sino todo lo contrario, porque a su vez estaba naciendo en mí el miedo a perderlo todo, así como la inutilidad de mi vida. Y me sorprendían estos pensamientos que nunca había tenido antes. Por otra parte, si bien mi trabajo se me hizo muy árido al principio, mi lugar de trabajo también me reservaba dos grandes balones de oxígeno, como fueron las ventanas de mi despacho y el piso de debajo de mi trabajo. Las ventanas de mi despacho, ¿sabéis por qué eran importantes? Porque daban a una iglesia, la iglesia de Saint-Pierre de Chaillot. Y todos los días a las 12, las campanas de la iglesia tañían anunciando el Ángelus. Y me hacían sentir una nostalgia profunda y una pena enorme de esa lejanía mía de la iglesia, ya que nací en el seno de una familia católica, fui a un colegio católico y al terminar mis estudios universitarios me fui alejando de la práctica espiritual hasta llegar a donde estaba en ese momento. Y con respecto a mi otro balón de oxígeno del piso de abajo, es porque en ese piso, ubicada en un pequeño despachito, trabajaba una misionera idente que tuve la oportunidad de conocer, de admirar, de querer, y a la que pedí que me explicara el Evangelio. Un día la vida me reservaba otra sorpresa, y fue que me tenía que hacer una operación. Y si bien al principio estaba tranquila, al poco tiempo se atravesó un pensamiento por mi mente. ¿Y si te mueres? ¿Estás contenta con tu vida? Y yo me respondí a mí misma, claro que sí, porque había hecho todo lo que me había dado la gana. Y de nuevo surgió otra pregunta. ¿Y es que has hecho lo que Dios quería para ti?
Comprenderéis que esa pregunta se me quedó clavada. Y fue entonces cuando unos días después, aprovechando que estábamos entrando en Semana Santa y que las misioneras me habían invitado a acompañarlas a la Catedral de Notre Dame para escuchar la misa, fui a buscarlas dentro del templo y al pasar por un confesionario me detuve y me confesé. Y al recordar cuándo había sido la última vez que me había confesado, vi con tristeza que me había pasado casi 15 años sin la ayuda de la gracia que proviene de la confesión. Al terminar de confesar me dispuse a seguir la celebración, pero esta vez acudieron a mis ojos unas lágrimas a borbotones. No podía parar de llorar. Os diré que lloré sin parar durante todo el tiempo que duró la misa, pero no lloraba de pena, sino de alegría. Con el tiempo he comprendido que Cristo no me había tirado del caballo, como hizo con San Pablo, sino que viendo mi fragilidad, se compadeció de mí y me llevó rápido, pero suavemente hacia él. A San Pablo le cegó los ojos para que viera mejor, y a mí me los llenó de lágrimas. Ahora bien, tanto a San Pablo como a mí, Cristo nos dijo lo mismo, como señala los Hechos de los Apóstoles. Levántate y ponte de pie. Bueno, pues continuando con mi relato, llegó el día de la operación y cuando el camillero me llevaba hacia el quirófano, entré confiada y tranquila, porque llevaba en mi corazón un sentimiento profundo de haber encontrado al amado. Mi experiencia de la conversión es que es algo que pasa en la vida, que no esperas, que te sorprende, que es radical y te obliga a cambiar. Y que si dices sí, nunca te arrepientes, porque a partir de ahí entras en un proceso que no acaba nunca. Y yo diría que incluso te sigue hasta después de la muerte, porque siempre hay un más al que hay que seguir y al que nunca llegaré por mis méritos propios, sino por los de Cristo, nuestro hermano divino. Os diré que no sé cómo me las arreglo, pero siempre encuentro a la Santísima Trinidad en la contradicción de mis razonamientos, porque por un lado está la unión con Dios. Cristo viene a nosotros y nos une a Él instantáneamente. Él hace todo el trabajo. Y por otro lado, nosotros vamos hacia Él en un proceso que dura toda la vida e incluso después de la vida. Por un lado, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo residen en lo más profundo de mi corazón, pero solo los encuentro cuando salgo de mí y amo a mi prójimo con fe, esperanza y caridad, que son los regalos de su gracia santificante en mí. Pues, ¿qué os voy a decir? Aunque sigo siendo la misma, yo creo que mi vida va cambiando poco a poco con ayuda de la gracia. Mis imperfecciones ya no hacen que me aleje de Dios por sentirme culpable, sino que la culpabilidad me lleva a levantar de nuevo, confesar mis faltas, con el firme propósito de cambiar y seguirle, y no darle vueltas reprendiéndome y llenándome de remordimiento. Es decir, frente al remordimiento, mejor el arrepentimiento. Y para finalizar, os contaré algunas cosas que me aporta esta vida nueva en Cristo, en nuestra institución idente. Lo primero que me pasó fue que se alejó de mí para siempre una sensación de soledad que desde la infancia sentía de una manera muy fuerte. Era como si en mi interior albergara un desierto enorme. Ahora mi desierto está habitado y no es motivo de tristeza, sino de alegría y gozo. Me van enseñando a interiorizarme y vivir con sencillez el recogimiento y quietud. Agradezco las correcciones que recibo tanto por parte de la vida como de mis rectoras, porque me ayudan a mejorar y a no ser como yo quiero ser, sino a llegar a ser lo que nuestro Padre Celeste quiere que sea. Me educan espiritualmente, psicológicamente y corporalmente, y lo siguen haciendo. Me han enseñado a conocer a Cristo y a hablar con Él como si estuviera sentada en una mesa camilla, al calor de la lumbre de un brasero, que era así como estaban amueblados los comedores de la mayoría de las casas españolas que yo conocía cuando era pequeña. También, con el ejemplo de los miembros de la institución, aprendo a pensar bien, a ser observante,
hacer las tareas de la vida cotidiana con armonía y cortesía, a aceptarme y amar a mi prójimo, a desechar los pensamientos inútiles, a estudiar, porque las mentes perezosas no podrán ver a Dios. Me enseñan a sentirme útil, a trabajar siempre y tantas cosas que nuestra institución nos ayuda para que sigamos los pasos que Cristo inspiró a su Iglesia y también a nuestro amado Padre Fundador, con el ejemplo de su vida y el ejemplo de vida de nuestras hermanas y hermanos que hacen realidad que cada día la sacra martirial se haga vida en todos nosotros, y que dice así: te prometo, Señor, vivir y transmitir el Evangelio con el sacrificio de mi vida y de mi fama, fiel al mayor testimonio de amor, morir por ti. Y con esto he concluido el relato de mi conversión. Muchas gracias.